Dentro del tratamiento, el tratamiento puede ser solo sintomático dependiendo del grupo etario y el tratamiento antibiótico también depende del grupo etario. Entonces, el tratamiento sintomático es con ibuprofeno, por ejemplo, paracetamol. Y el tratamiento antibiótico, eh, bueno, aquí en el tratamiento antibiótico lo que les voy a mencionar es dos cortes, menos de 6 meses y de 6 a 2 años. ¿Ya? Entonces, tome en cuenta estos dos grupos. Menos de 6 meses, paciente con diagnóstico de otitis media tiene que ser tratado con antibióticos sí o sí. De 6 meses a 2 años, sí tiene criterios de severidad. Y dependiendo de cómo tú lo veas al paciente. O sea, allí de 6 meses a 2 años va a depender mucho del médico, de tu evaluación clínica, de cómo tú lo veas al paciente. ¿Sí? Y pasados los 2 años, solo se van a tratar aquellos pacientes que tienen criterios de severidad o aquellos que tú les has dado un tratamiento, por ejemplo, con sintomáticos y pasado una reevaluación en 24 o 48 horas, el paciente continúa con otalgia, continúa con malestar, continúa con fiebre, le tratarás con antibiótico. Entonces va a depender, menos 6 meses todos los pacientes, por el riesgo incluso de meningitis y lo que hemos visto como absceso, ¿no? Entonces, niños de cualquier edad con signos o síntomas de severidad, sí o sí tienen que ser tratados con antibiótico. Como hemos visto, ¿no? Otalgia severa con temperaturas mayores de 48 horas, 39 grados. Niños de 6 a 23 meses con otitis media bilateral sin síntomas de severidad, ¿ya? Si es bilateral, de 6 a 23 meses, le trata con antibiótico. Obviamente, y si tiene síntomas de severidad, obviamente tiene que ser tratado, ¿no? Niños mayores de 24 meses con otitis media sin signos de severidad que empeoran luego de 48 horas, también. Entonces acá estamos colocando quienes sí deberían ser tratados. Pero para que ustedes recuerden, mayores de 2 años, solo si tuvieran signos o síntomas de severidad. ¿Sí? Entre 6 a 23 meses o a 2 años, si tienen otitis media bilateral. ¿Bien? Y menor de 6 meses, todos. ¿Recuerdan cuál es el antibiótico que se utiliza aquí? ¿Amoxicilina solo o con ácido clavulánico? ¿Vale? ¿Con ácido? No, solo, ¿no es cierto? Solo. Si sospechas de hemófilos, le das amoxi con ácido clavulánico. Pero el que tiene que utilizar es la amoxicilina solo, ¿no? Hay bastantes tipos de concentración. Ustedes recuerdan, por ejemplo, uno, la de 250, de 500, de 750. En estos casos, si le van a dar una amoxicilina, le pueden dar una amoxicilina tal vez mucho más concentrada por la cantidad que le vas a administrar, ¿no? La amoxicilina se da de 80 miligramos, 80 a 90. Más o menos parecido a una neumonía, ¿no? La neumonía puede ser tratado con amoxicilina, sí, de 80 a 100, ¿sí? 2 veces al día. Podríamos dar, por ejemplo, la amoxicilina, sí, dependiendo, ¿no? Dependiendo que es, si está sospechando en otro germen más. Pero el tratamiento de elección es la amoxicilina. Algunas alternativas tienes por acá, el cefdinir, cefuroxima, incluso la ceftriaxona, dependiendo cómo se encuentre el paciente, ¿no? Entonces, para fines prácticos, la amoxicilina es el tratamiento de elección, 80 a 90 miligramos. Y no se olviden los grupos etarios que les puse. Menos de 6 meses todos. De 6 meses a 2 años los que tengan otitis bilateral. Y de 2 años para adelante los que tengan solamente signos de severidad o aquellos que los has dado algún tratamiento y después de 48 horas el paciente continúe con síntomas, le das tratamiento antibiótico. Bien, lo que hemos visto hace un rato eran patologías de las más frecuentes, lo que seguro hemos visto un montón de veces, ¿no? Ahora vamos a ver una patología que sí es más sobre todo coloqué esto con fines de las preguntas. Esto sí les pueden hacer, como les pueden tomar preguntas, pero no es el más frecuente, no es una patología bastante frecuente en nuestro medio. Sobre todo como diagnóstico diferencial sí podría ir. La fibrosis quística, ustedes recuerdan, es una mutación en el gen que codifica esta proteína.
Es una proteína reguladora de la conductancia transmembrana, ¿sí? Es una proteína reguladora de la conductancia transmembrana. Y el gen donde se encuentra responsable de esta proteína en el cromosoma 7, ¿sí? Entonces, sobre todo aquí dos puntos importantes. La alteración es genética. Se produce a nivel cromosoma 7 esta proteína y allí es donde se va a producir la alteración. ¿Okay? Entonces las manifestaciones clínicas son bastante típicas, sobre todo a nivel respiratorio, a nivel digestivo y genito-urinario. En antecedentes de fibrosis quística en un hermano hay que sospechar, se tiene que hacer una prueba de cribado neonatal, mejor dicho, si existe una prueba de cribado neonatal positiva, también tenemos que sospechar. Y los datos de laboratorio, como el test de sudor, se hacen en 2 días distintos, 2 mutaciones conocidas para la fibrosis quística y alteración en la diferencia del potencial nasal. Sobre todo lo más importante y que se suele realizar se puede hacer acá un estudio genético y el test de sudor. Y obviamente la parte clínica, con problemas respiratorios frecuentes, digestivos y geniturinarios, como les voy a mostrar de acá un rato, cómo se hace el diagnóstico de estos pacientes. Y recuerdan, cuando habíamos hablado de la prueba de cribado neonatal, igual manera, acá se realiza más o menos a las 48-72 horas el test de cribado neonatal también para fibrosis quística. Y acá lo que se busca es tripsina, ¿ya? Entonces, no buscas el test de sudor, nada. Lo que se busca cuando se hace un estudio, como por ejemplo el cribado del hipotiroidismo, lo que se busca es TSH, ¿no? En este caso, en la fibrosis quística es la tripsina. Y si sale positivo, se tiene que confirmar esto incluso en una segunda toma. Las indicaciones para realizar pruebas de sudor, existen muchos, ¿no? Pulmonares y otras, por ejemplo, tos crónica, neumonías, atelectasias, hemoptisis, digestivas, ileomeconial, cirrosis biliar. Y acá, pues, ¿no? Bueno, tienen que darse cuenta de esto, ahí le mandan el sabor salado al besarle. También podría ser un factor importante para poder determinar. La fibrosis quística es un trastorno, ya hemos visto, hereditario, caracterizado por la congestión a diferentes niveles, a nivel respiratorio, a nivel digestivo, genitourinario, ¿no? Por ejemplo, a nivel pulmonar, miren, se produce tapones, ¿no? Congestión pulmonar, así como la infección y malabsorción de nutrientes en algún lugar del páncreas, ¿no? Entonces se produce a nivel digestivo, como en el páncreas, a nivel respiratorio en el pulmón, ¿no? Y en otras partes más. Paciente con fibrosis quística. Ya hemos visto que el defecto más importante y básico es a nivel de la disfunción glandular exocrina. Y esto es a nivel celular, a nivel de la membrana, que tiene que ver con los canales de iones, ¿no? Entonces se va a producir una secreción de la mucosa anormal y esa secreción que va a salir es una secreción bastante mucosa y por lo tanto se va a producir obstrucciones. Por ejemplo, en el sistema reproductor va a producir tapones tapón de moco cervical o en el varón anomalía en los conductos de Wolf, por lo tanto puede producir disminución de la fertilidad, ¿no? A nivel de los bronquios, obstrucción bronquial con neumonías crónicas, enfisemas obstructivos y generalizados, ¿no? A nivel del páncreas, degeneración secundaria del páncreas, ¿no? Disminución de la producción de las enzimas y síndrome de mala absorción. Los conductos biliares, fibrosis biliar, ¿no? Y cirrosis biliar con hipertensión portal. Entonces, el defecto básico es disfunción glandular exocrina. Y esto va a producir secreción de esa mucosa anormal y obstrucción por esas secreciones que son bastante viscosas. Para hacer el diagnóstico, ustedes ven acá 2 cuadros. Si de este encuentran uno y de este segundo otro, el diagnóstico es completamente confirmado. Entonces, para hacer el diagnóstico, basta encontrar uno de este de acá y uno de este lado. Entonces,
al menos una característica fenotípica, lo que hemos visto, ¿no? Con características a nivel gastrointestinal, genitourinario y respiratorio. Hermana o hermano con fibrosis quística diagnosticado, el cribado neonatal positivo. Cualquiera de uno de estos o más uno de estos de aquí, test de sudor positivo, ¿no? Con una prueba positiva de la mutación esta de la fibrosis quística y lo que hemos visto, el test de diferencia potencial nasal positivo. Pero lo que podemos hacer nosotros es pues el test de sudor y este estudio genético, ¿no? Continuando. Paciente de 4 años de edad con antecedente ileomeconial. Presenta procesos respiratorios a repetición y se atorrea. Entonces estamos viendo que es un paciente de 4 años con antecedente. El ileomeconial, ¿por qué se habrá producido? Por lo que hemos visto, ¿no? Alteración de los conductos exocrinos. Y el ileomeconial, que obviamente eso se va a producir en el nacimiento, uno tiene que buscar como diagnóstico diferencial fibrosis quística. Dice que este pequeño tiene problemas respiratorios frecuentes y se atorrea. Problemas entonces de malabsorción, probablemente por alteración del páncreas, ¿no? Y además es un niño con talla baja y sibilantes difusos. Como habíamos visto incluso anteriormente, diagnóstico diferencial de los cuadros de broncoespasmo o de síndrome de obstrucción bronquial también era la fibrosis quística. La radiografía de tórax muestra bronquiectasias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Fibrosis quística, ¿no? No se olviden que las bronquiectasias es un factor de mal pronóstico. Las bronquiectasias en los pacientes con fibrosis quística incrementan la mortalidad. Señale cuál de los siguientes no es una complicación de la fibrosis quística en niños. Dice no es una complicación. ¿Puede producirse atelectasia? Sí. Hemoptisis también. La aspergilosis alérgica es bastante frecuente en estos pacientes. El germen es el Aspergillus fumigatus, ¿no? Insuficiencia cardíaca izquierda, osteoartropatía hipertrófica, de todas estas, las 3 primeras son bastante, no frecuentes, pero se podría observar. Las atelectasias son mucho más frecuentes. El problema respiratorio es el más frecuente. Dentro de estas, la complicación que no se observa es un problema cardíaco como insuficiencia cardíaca izquierda. Pero sí se podría observar el otro que hemos visto. La fibrosis quística del páncreas, no se olviden que también tiene este nombre, de mucoviscidosis. La causa más frecuente de muerte se debe a la complicación originada, lo que les había mencionado hace un rato, ¿recuerda? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Las bronquiectasias, ¿no? Las bronquiectasias son cuando un paciente tiene bronquiectasias, su mortalidad es bastante alta. ¿Cuál es el germen causal más frecuente de la neumonía en pacientes con fibrosis quística? ¿Recuerda? A ver, estafilococo, pseudomonas o las otras. Pseudomonas, ¿no? Pseudomonas es el germen más frecuentemente asociado. Entonces, ya hemos visto sobre fibrosis. Ahora vamos a pasar a neumonías. Bueno, acá vamos a hablar sobre todo cosas bastante importantes. Las neumonías bacterianas es sobre todo producido por el neumococo. También podría ser producido por estos gérmenes. Las neumonías atípicas, sobre todo por micoplasma, clamidia y legionela, ¿no? La neumonía atípica, sobre todo en mayores de 3 años a 5 años y más en mayores de 5 años. Y en cuanto a los gérmenes virales, el virus incisional respiratorio es el más frecuente, ¿no? También podría ser producido por cualquier otro virus que ustedes ven allí. Y la etiología va a ser según a la edad, ¿no? Sin embargo, los virus son los más frecuentes. ¿Ok? Hasta los 2 años los virus son los más frecuentes. Pasados los 2 años a 5 años ya van más o menos los virus y las bacterias. Y de las bacterias, el más frecuente, el estreptococo. Pasados los 5 años va a seguir los virus, pero podría estar también allí los gérmenes atípicos, como hemos visto, ¿no? Los gérmenes atípicos producidos por micoplasma, clamidia y legionela. En cuanto a la patogénesis, la vía canalicular es la forma más frecuente, la vía hematógena es muy poco frecuente y pocas veces se acompaña de bacteriemia, ¿no?
por lo tanto generalmente no obtenemos el germen, pues. Si es que es un germen obviamente bacteriano. El diagnóstico es mediante, por ejemplo, si nosotros aislamos el germen, ese va a ser el diagnóstico de certeza. Y generalmente, como no lo aislamos, nosotros lo que hacemos es colocar como diagnóstico neumonía bacteriana probable, ¿no? Dependiendo a lo que se observe en una radiografía, dependiendo de lo que observamos en la clínica, dependiendo de los exámenes auxiliares de laboratorio, ¿no? PCR, un hemograma. Nos podría servir, sí, siempre y cuando el paciente lo hospitalice, como un marcador, porque si este paciente va empeorando, posiblemente tomen un nuevo control de un nuevo hemograma o un nuevo PCR. El PCR que deberían de tomar es un PCR cuantitativo, que es el que nos va a servir. Entonces, sobre todo en esos casos, nos puede ayudar, pero no es el que te va a indicar de que el paciente está peor. Lo que te indica cuál es la evolución del paciente es la clínica. Gérmenes específicos, no hay clínica patognomónica de determinado germen, no hay ninguna. Sí, a la radiografía sí podríamos observar algunas cosas que sí nos podrían indicar qué germen es, pero no a la clínica no encuentra uno, ¿no? Algo patognomónico. Y algo que sí hay que recordar es que los virus están más asociados a sibilancias, por ejemplo el virus inicial respiratorio, y generalmente bilateral. Los virus van un patrón bilateral, intersticial bilateral, ¿ya? Que generalmente pasa, ustedes recuerdan una radiografía de una neumonía viral con infiltrados intersticiales que pasa el tercio externo, ¿recuerdan? Esa es la forma como más o menos uno busca en una radiografía, ese patrón, y generalmente bilateral. Las sibilancias es bastante frecuente cuando la patología es viral, pero cuando es bacteriana muy poco es muy poco se encuentra las sibilancias, ¿okay? Pero sí podrían dar algunas bacterias cuadros de sibilancias, por ejemplo el micoplasma, ¿no? El micoplasma sí podría dar ese tipo de cuadros. El micoplasma se caracteriza por una infección generalmente mayor de 5 años, con fiebres bajas, con cuadros de broncoespasmo. Si tenemos esa sospecha, le hacemos un estudio. Si tenemos la posibilidad de hacer un IgM para micoplasma o un IgM para clamidia, lo hacemos. Y si puede, bueno, y si sale inmediatamente el resultado, le empiezan antibiótico dependiendo del resultado, ¿no? Y si tienen alta sospecha, le empiezan el tratamiento antibiótico. ¿El micoplasma con qué se trata? Con macrólidos, ¿no? En este caso, la citromicina, a 10 miligramos por kilo por 3 días. Entonces, es uno de los gérmenes que sí salen del cuadro típico, ¿no? En cuanto a los hallazgos clínicos, viendo la bacteriana y la viral, el tiempo de enfermedad es bien variable. La fiebre es usualmente alta en la bacteriana, en la viral es variable, puede ser tan alta como también puede ir fiebre solamente 38 grados. La tos es variable en ambos, la dificultad respiratoria es variable, la severidad es también variable, ¿no? Una bacteriana no produce más, no es más severo que el viral. Una neumonía por un virus incisional respiratoria puede producir incluso sepsis, el paciente chocarlo, entonces es bastante variable. Las sibilancias, hemos visto que en el viral es usual encontrar, en las bacterianas es ausente generalmente, pero sí podíamos encontrar en las neumonías atípicas. Las consolidaciones en la viral no hay, no tendría por qué haber. Si ustedes encuentran signos parecidos a consolidación en una viral, lo más probable es que sea telectasia. O sea, si tienen alta sospecha de que tenga infiltrado intersticial bilateral, que pase el tercio externo y que observan por ahí ciertas imágenes de que parecen consolidaciones, que son imágenes radiopacas, ustedes sospechen que lo más probable es que sea una telectasia. Es bien difícil que el paciente tenga todo eso junto y no luzca tan mal. Los subcrépitos es variable en ambos. La dificultad respiratoria como diagnóstico de la neumonía. Bueno, esto era para que, bueno, un poquito para que podamos ver esto. Dicen de 2.000 niños diagnosticados con neumonía no severa, sobre la base de la presencia de solo respiración rápida. Ustedes saben que la respiración rápida es un signo de
neumonía, ¿no es cierto? Pero no todos los que tienen respiración rápida tienen neumonía. Entonces, muchas veces aquellos pacientes que tienen respiración rápida han sido tratados con antibiótico. Y cuando se ha realizado una radiografía, se observó que tenía una radiografía normal. Entonces, por lo tanto, hay que ser bastante cuidadosos, ¿no? La respiración rápida puede ser un signo de neumonía, pero puede ser una neumonía viral. Y al examen físico habría que escuchar algunas cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, crépitos, dependiendo cómo se encuentre la matitis en esa zona, si hay pectoriloquia, hipofonía, etc., ¿no? Entonces, cuadros de neumonía con consolidación. Entonces, no todo paciente que tenga respiración rápida tiene neumonía. Esta es una radiografía normal, lateral normal, y acá se observa un signo de infiltrado en el lóbulo superior, ¿no? Derecho. Esta con una neumonía, esta neumonía es una neumonía redonda, ahí se denomina neumonía redonda, generalmente producido por estreptococo. Esta es una neumonía, por ejemplo, por adenovirus. Los adenovirus son gérmenes que producen infección sistémica, ¿ya? Los adenovirus pueden producir también problema gastrointestinal y problema urinario. Si ustedes ven un paciente con fiebre y con un problema respiratorio importante, además está cursando con diarrea, le hacen un examen de orina y te sale hematíes incrementados, piensen que es adenovirus. Los adenovirus producen cistitis hemorrágica. Entonces, son gérmenes que producen, así, miren, una infección bastante aparatosa y con cuadro sistémico, gastrointestinal y urinario. Les mencionaba sobre el adenovirus, a nivel urinario podría producir cistitis hemorrágica, ¿ya? Cistitis hemorrágica es una causa bastante frecuente de este tipo de patología. El tratamiento de las neumonías virales dependiendo, ¿no? La hidratación, el oxígeno, y si tiene sibilancias, le daremos beta 2 y corticoide. Las neumonías bacterianas, dependiendo del germen que sospechemos, podemos dar penicilina, cloranfenicol, ceftriaxona, y si es una neumonía que puede ser tratada ambulatoriamente, le podemos dar de alta con amoxicilina, de 80 a 100 por kilo. Bien, entonces, algunas preguntas. La neumonía que con más frecuencia se complica con empiema es causada por, ¿recuerdan? Entonces, acá tenemos varios gérmenes, ¿no? De estos es el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es de los que producen empiemas, incluso bulas. Y además alteración incluso de la pleura. Algunos de los signos radiográficos sugieren la etiología de la neumonía en el niño. Señale la correlación menos probable entre etiología y radiología. Hemos visto que clínicamente es bastante difícil encontrar algo, ¿no? Pero radiológicamente sí nos podría acercar al germen. El neumococo, que es el germen más frecuente, produce una neumonía segmentaria o lobar. El estafilococo produce una neumonía abscesificante con participación pleural, también, ¿no? Produce abscesos, produce bulas. El Mycoplasma pneumoniae produce una neumonía intersticial. La Klebsiella pneumoniae, abombamiento de cisuras y cavitación parenquimatosa pulmonar. Y el virus incisional respiratorio, ¿producirá una bronconeumonía con neumatoceles? No, ¿no es cierto? Entonces sería el falso. Un poco esta pregunta nos sirve para que nosotros podamos ver algunas características, ¿no? La Klebsiella, ¿qué tipo de patrón podría producir? El micoplasma es bastante parecido a una neumonía viral. Produce una neumonía intersticial, bilateral, nuevamente que pase el tercio externo, ¿ya? ¿Me entienden cuando les digo que pase el tercio externo, no? No divide la radiografía en 3 tercios. Tercio interno, que está metido hacia la columna, tercio medio y tercio externo, que está tirado hacia la parte de los costados. Entonces, si el infiltrado pasa ese tercio externo, estamos frente a un paciente con una probable neumonía viral, dependiendo del cuadro clínico también, ¿no? Bien, entonces eso era con respecto a la parte respiratoria. ¿Ya? Entonces las patologías más frecuentes, no se olviden. Ahora vamos a ver sobre las cardiopatías congénitas.
Aquí, en realidad, cardiopatías, hablar de cardiopatías congénitas es bien amplio, ¿no? Sin embargo, yo voy a mencionar sobre todo las cardiopatías más frecuentes. ¿Recuerdan ustedes la circulación fetal? Los pulmones fetales están llenos de líquido y sin función respiratoria. Son fisiológicas y o sea, es fisiológico y metabólicamente activo. La presión pulmonar en útero es alta por aumento de la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan que hay una patología en el neonato que se llama hipertensión pulmonar persistente, ¿sí? Eso es porque el niñito, el feto, nació y tenía su hipertensión pulmonar y ha persistido por buen tiempo. Quiere decir que en el útero la presión vascular del pulmón es alta, ¿no? Entonces ya saben cómo es el flujo de la sangre, que va por la vena umbilical, llega a la vena cava inferior, pasa a la aurícula derecha, ¿no? Por el foramen oval se va a la aurícula izquierda, de aquí al ventrículo izquierdo, y por la aorta es dirigido a todo el sistema, ¿no? Y esto es recogido por las arterias umbilicales, que son dos. La saturación en la vena cava inferior es más o menos 60%. ¿Qué pasa durante el trabajo de parto? Se va a producir una asfixia fetal en ese momento, transitoria. Eso va a estimular los mecanismos bioquímicos mediados por quimiorreceptores periféricos y barroreceptores, ¿ya? Que preparan y adaptan al feto para el nacimiento. Entonces, eso es lo que produce que el pulmón disminuya su presión y que la parte sistémica incremente. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que cesa la circulación umbilical, el recién nacido se asfixia e inicia el esfuerzo inspiratorio. ¿Ok? Entonces la presión va a disminuir, se va a producir una expansión pulmonar, va a entrar el aire a los alveolos y se va a producir una vasodilatación del lecho vascular y una rápida disminución de la resistencia vascular pulmonar. Entonces, eso es lo que se va a producir en el feto. No se olviden que el ductus arterioso se mantiene algunas horas por el aumento de la resistencia vascular sistémica. En los niños a término, más o menos hasta las 12, 24 horas es cuando se cierra el ductus, y en los pretérminos puede durar más tiempo, ¿no? Las causas del cierre son inhibición de la síntesis de prostaglandina E2 e I2 y el aumento de la presión parcial de oxígeno. Sigamos aquí. Las cardiopatías congénitas. Dentro de la etiología hay algunos factores, ya eso a manera que puedan recordar, algunos factores ambientales y algunos factores genéticos. ¿Recuerdan? Creo que la clase pasada, no sé si fue ese turno, el síndrome de Down va sobre todo con el canal atrioventricular. El de Turner, por ejemplo, con coartación aórtica. El síndrome de Noonan, estenosis pulmonar. El de George, tronco arterioso. El de Noonan va con pacientes con talla baja. Turner ya saben que es en mujeres. La rubiola va con ductus arterioso persistente, ¿sí? El alcohol, comunicación interventricular. La diabetes materna, CIB. Y el lupus eritematoso materno produce bloqueo auriculoventricular congénito, ¿ok? Entonces, algunas cositas para que puedan ustedes recordar. Dentro de la clasificación sabemos que hay cianóticas y hay cianóticas. ¿Por qué se produce la cianosis? Ese color azulado que adquiere la piel es cuando la hemoglobina reducida es superior a 5, ¿no? Eso sí, es importante recordar. Cuando la hemoglobina reducida supera los 5, se da la cianosis. 5 gramos por 100 mililitros. Dentro de las cardiopatías congénitas acianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha a cianóticas, tenemos por ejemplo el auricular, que es la comunicación interauricular, o el drenaje venoso anómalo parcial,
Y el cortocircuito ventricular es por ejemplo, la comunicación interventricular la más frecuente. Eh, entonces tenemos dos tipos, ¿no? Cortocircuito auricular y ventricular. Tenemos otro tipo de clasificación, las que van con hiperflujo pulmonar y las que van con hipoflujo pulmonar. Las que van con hiperflujo pulmonar, por ejemplo, la transposición de grandes arterias, el tronco arterioso común, ¿no? El ventrículo único. Los que van con flujo pulmonar normal, por ejemplo, la atresia tricuspidia, la tetralogía de Fallot, ¿ya? A ver, acá. Las que van con hiperflujo pulmonar, producen cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Hiperflujo pulmonar. Las que van con flujo normal o disminuido, por ejemplo la tetralogía de Fallot, que es el más característico de estas patologías, van con crisis hipóxicas. Crisis hipóxicas. Este es el más importante, ¿eh? Bueno, las más frecuentes, las acenóticas con cortocircuito izquierda-derecha, la comunicación interauricular, la interventricular. La interventricular obviamente es la patología más frecuente. La acianótica sin cortocircuito, coartación de aorta, estenosis pulmonar, y las cianóticas, transposición de grandes arterias y tetralogía de Fallot. Entonces, de todas estas, la cardiopatía más frecuente es el CIB, ¿sí? De las acianóticas sin cortocircuito, no nos olvidemos que existe la coartación de aorta, porque allí no existe cortocircuito, no existe shunt. La estenosis pulmonar también, y las cianóticas tenemos estas dos, la transposición de grandes arterias y la tetralogía de Fallot. De las cianóticas, ¿cuál es el más frecuente? Va a depender del grupo etario. Mientras más pequeñito es la transposición de grandes arterias. Mientras más grandecito, o sea, pasado el año, tetralogía de Fallot. Pero más o menos a partir de los 6 meses ya se va dando la clínica. ¿Ya? Entonces, las que van con hiperflujo pulmonar van con clínica de insuficiencia cardíaca. Y las que van con hipoflujo pulmonar van con crisis hipóxica. La comunicación intraauricular tenemos varios tipos, por ejemplo el seno venoso, ostium secundum, ostium primum,